¿Qué tal, amigos de coachingpnl.tv? Les saluda a su amigo el doctor Edmundo Velasco en una emisión más de estos programas. En esta ocasión estamos con singular alegría porque de Barcelona, España, nos acompaña un amigo especialista en cromoterapia o terapia del color, Josep Viñals, una persona que tiene mucha experiencia. Y la primera pregunta que quisiera hacerte, Josep, es que nos platicaras, para que nuestros amigos de coachingpnl.tv lo puedan conocer, ¿en qué consiste? ¿Qué es la cromoterapia? La cromoterapia es una terapia muy amplia que utiliza el color como terapia. Y el color puede ser pinturas, vestidos, puede ser filtros de colores, visualización de color. O sea, es bastante amplia y hay muchas técnicas de cromoterapia. Cada una puede variar bastante, ¿sí? Dependiendo del tipo de aplicación que haga, el tipo de foco, de luz, de color. Me gustaría que nos platicaras un poquito cuándo surge, cuáles son los orígenes, en qué consiste y cómo fue que se originó todo este proceso. Bien, la geopuntura es una mezcla de acupuntura y arcilla. Y todo el tema empezó cuando yo, después de estudiar naturopatía, al poco tiempo, hice un curso de geoterapia. Y ahí en ese curso, pues una de las indicaciones de la arcilla era que era una buena aplicación para las varices. Entonces tengo una hermana que tiene varices y le apliqué arcilla en las piernas, en las dos piernas. La dejé ahí un ratito, le quité la arcilla, ella se fue a su casa y al cabo de 2 horas me llama y me dice, oye, ¿qué me has hecho? Y yo, ay, ¿cómo están tus piernas? Y me dice, no, mis piernas bien, pero he recuperado vista. Y yo, ¿pero cómo puedes recuperar vista si te he aplicado arcilla en las piernas, ¿no? Entonces yo no sabía nada de eso, no sabía por qué, llamé a mi profesor de naturopatía y me dijo, no, bueno, esto puede ser porque por la pierna pasa el meridiano del hígado y a lo mejor eso ha repercutido en la vista. Entonces me dijo, bueno, cuando vuelva tu hermana, le aplica simplemente arcilla en lo que es el meridiano hígado para ver si recupera más vista, porque duró 3 días. ¿Sí? Mi hermana tenía vista cansada, entonces le duró 3 días. Luego a los 3 días volvió a bajar la vista. Le volví a aplicar arcilla en el meridiano hígado y volvió a recuperar vista 3 días más. A partir de ahí mi profesor dijo, ay, podríamos desarrollar esa terapia y ponerle el nombre de geopuntura. Es sumamente interesante y quisiéramos saber cómo fue que te involucraste en esto, cómo llegaste a esta información, a estas tecnologías. Platícanos un poco de tu historia en ese sentido. Bien, pues todo empezó porque yo soy acupuntor, aplicaba agujas, pero a mí el problema que tengo es que no me gusta que me pinchen. Entonces no me gusta pinchar. Y busqué una alternativa. La alternativa que encontré fue la cromoterapia, ¿sí? Entonces empecé a estudiar cromoterapia en Barcelona. ¿Y qué pasó? Pues que en presencia no encontré. Tuve que estudiarlo a distancia. Y ahí cuando acabé, pues me pareció todo muy teórico, ¿sí? Y entonces compré muchos libros de cromoterapia, empecé a estudiar y cuando ya todo lo tenía bastante como que encajado, faltaba ponerlo en la práctica. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tengo una hermana que tuvo un problema, tuvo un derrame ocular, yo no lo sabía. Se fue al especialista y le recetó el especialista un antibiótico, una gotita en el ojo, una cada día durante 2 meses, que era muy lento de curarse y que si ese problema pasaba al otro ojo, pues que era normal, ¿no? Yo cuando lo supe, la llamé y dije, oye, ven, que yo te voy a curar. Sí, yo quería probar mi cromoterapia. Y sí, vino a la consulta, le hice el diagnóstico, me daba lo mismo que el especialista, me daba sequedad, le aplicó el color correspondiente y en 5 minutos se le fue el dolor. Entonces yo quedé así como muy parado, ¿no? Mi hermana también, y antes de salir de la consulta me dice, oye, cuando llegue a casa no me va a volver a doler. Y yo, pues no lo sé, ¿no? Pero no, se fue a su casa, fue todo muy bien, me vino al día siguiente a la consulta, le revisé, le repasé un poquito y todo muy bien. A partir de ahí vi que esa cromoterapia funcionaba, había resultados. Y a partir de ahí empecé a profundizar más en la cromoterapia y, bueno, como ya daba cursos de geopuntura y de otras terapias, entonces empecé a dar también cursos de cromoterapia. Sabemos también, y queremos que nuestros amigos de coachingpnl.tv se enteren, de que Josep es autor de una de las 2 corrientes mundiales en algo que se llama cromopuntura. Quisiera que nos platicaras un poco en qué consiste, qué es y cómo fue que surgió. Bien, a partir de la cromoterapia, que vi que me funcionaba muy bien, que tenía buenos resultados,
Pues encontré que en Europa hay un doctor, Peter Mandel, que trabaja la cromopuntura. ¿Qué significa eso? Que aplicaba el color en puntos de acupuntura. Eso me interesó muchísimo y empecé a investigar y a desarrollar mi cromopuntura, porque veía que en su cromopuntura pues habían pequeños detalles que no me encajaban, porque a mí lo que me gusta es que en toda terapia haya una lógica, ¿sí? O sea, si yo pongo un color en ese punto, ¿por qué lo pongo? ¿Sí? Tiene que haber una lógica de por qué pongo ese color en ese punto. Y entonces, como pues no me convencía su cromopuntura, que seguro que funciona muy bien, pero a mí la lógica esta me faltaba. Entonces empecé a desarrollar mi cromopuntura. Y a partir de ahí pues vi también unos buenos resultados. Ya desde los hindús, los mayas, utilizaban cromoterapia, colores, si bien con telas o con la luz del sol, ¿sí? Y hasta en nuestros días ha tomado auge porque todo lo que es medicina natural y forma parte de la medicina natural, lo que es la cromoterapia, pues ya está tomando mucho auge. Ahí tenemos que, aparte de técnicas muy sencillas de color, ahora están saliendo aparatos muy sofisticados de color, ¿sí? Con los cuales también se hace cromoterapia. Se puede utilizar desde lámparas pequeñitas a focos bastante grandes. Depende de la aplicación, la zona a aplicar, el tipo de enfermedad. También quisiéramos preguntarte, Joseph, ¿en qué casos, en qué enfermedades, cuáles son en los contextos en donde aplicas la cromoterapia? ¿Y qué resultados has tenido en estos casos? Bien, los resultados son buenos. Podríamos decir, por ejemplo, que con la cromoterapia de resultados podemos tener un 60-70% de buenos resultados, porque hay pacientes como que no hay resultados, o sea, no es un 100%, ¿no? Pero sí un 60 o un 70% de buenos resultados sí tenemos. Quiero decir que si está anímicamente fuerte, se recupera más rápidamente en el cuerpo físico, ¿sí? Porque las emociones tienen, o sea, es muy importante que una persona esté anímicamente fuerte, porque si está depresiva, si está baja de energía, le va a costar mucho más recuperarse físicamente. Y actualmente hay muchos aparatos bastante sofisticados que se trabaja con ellos y se tienen muy buenos resultados. Entre ellos, bueno, hay ciertas marcas, bueno, en todos los países hay buenos aparatos, ¿sí? Lo importante no es la calidad del aparato en sí, sino que se tenga una buena aplicación del color, que se sepa aplicar correctamente. Si lo aplicamos incorrectamente puede perjudicar al paciente. Entonces hay que saberlo aplicar correctamente, el color adecuado, el tiempo adecuado y en el lugar adecuado. ¿Cuáles son los resultados que estás teniendo con el uso de la cromoterapia? Pues son muy variados y de muchos niveles. Por ejemplo, hace poco tuve una paciente que hacía 2 años que no oía, ¿sí? Entonces le apliqué cromoterapia en el oído, se fue a su casa y en ese mismo día oyó un sonido, ¿sí? Eso como que hacía 2 años que no oía nada. Me vino a los 2 días y le aplicó otra vez cromoterapia y empezó a oír otros sonidos en la misma terapia cuando se lo aplicaba. Entonces vemos que a veces en ciertos niveles sí se puede, o sea, sí se ven resultados, aunque sean pues como que padecimientos muy raros, ¿no? En otro lugar, en otro país, una doctora de medicina general me dijo que le hiciera una cromoterapia, una consulta, porque le habían hecho un TAC y le habían encontrado esa parte del cerebro con mucha sequedad. Entonces le apliqué color aquí y notó un gran alivio y como una irrigación en el cerebro. Pero lo curioso fue que al día siguiente me vino y ella toda contenta me comentó que podía mover mejor esa pierna. Excelente. ¿No? Cosa que no me había comentado en la consulta anterior. Entonces también me di cuenta que la cromoterapia puede trabajar muy bien a nivel craneal. O sea, le apliqué color aquí y podía mover mejor la pierna contraria al cerebro. Bueno, como sabemos, yo esto en la teoría sabía pues que una parte del cerebro comanda la otra parte del cuerpo, pero en la práctica aún no lo había visto hasta en esa ocasión. Ahí vi que había mejorado mucho aplicando color en el cráneo, lo que es el sistema locomotor. Joseph, quisiéramos preguntarte para nuestros amigos de coachingpnl.tv, ¿qué efecto